Juan Manuel de Rosas, el restaurador de leyes, el estanciero más poderoso de Buenos Aires. Fue un militar y político argentino que nació el 30 de marzo de 1793 en Buenos Aires, Argentina, y falleció el 14 de marzo de 1877. Fue un caudillo federal conservador que en el año 1829 fue electo gobernador por primera vez de la provincia de Buenos Aires. En su mandato llevó a cabo una administración provincial ordenada, recortó los gastos y aumentó los impuestos y superó el déficit heredado y reanudó las relaciones con la Santa Sede. Luego de mantenerse al margen en los sucesos de la Revolución de Mayo, comienza a participar activamente de la política. Luego de la caída del Directorio, en 1820, con el apoyo a la candidatura de Martín Rodríguez a la gobernación de Buenos Aires. Posterior al fusilamiento de Dorrego a manos de Lavalle, se produce el Pacto de Cañuelas entre Rosas y Lavalle y se convoca a una reunión de la Sala de Representantes porteña para elegir un gobernador definitivo. El 8 de diciembre de 1829, la Sala de Representantes proclamó a Juan Manuel de Rosas gobernador de Buenos Aires, otorgándole las facultades extraordinarias. También debemos decir que la estructura social de este periodo estuvo basado en las tierras. Los grupos dominantes porteños no estaban dispuestos a compartir las rentas de la aduana con el resto de las provincias, por lo que en 1830 varias provincias del interior conforman la Liga Unitaria, bajo el liderazgo del general Paz. Esto generó que en 1831 Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos firmaran el Pacto Federal, una alianza político-militar para terminar con los unitarios de Paz. Esta unión se la llamó la Confederación Argentina. Finalmente, Paz es derrotado. En 1832 renunció y deja de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero en 1833 emprendió una campaña al desierto, financiada por la provincia y los estancieros bonaerenses que estaban preocupados por la amenaza indígena sobre sus propiedades. El propósito de esta campaña fue someter a la obediencia criolla a los indígenas del desierto, incorporar tierras para la agricultura y la ganadería y efectivizar las soberanías provinciales sobre estos territorios. El éxito obtenido por el restaurador aumentó su prestigio político y recibió el nombre de héroe del desierto. Mientras Rosas estuvo alejado de la provincia, lo hizo su fiel representante, su mujer, Encarnación Ezcurra, quien conspiró contra los gobiernos de Balcarce, Viamonte y Massa con el apoyo de la Mazorca. ¿Qué es lo que fue la Mazorca? Fue una sociedad popular restauradora que se encargaba de la intimidación y eliminación de los opositores, en la que se produjeron miles de muertos. Esta hegemonía rosista se consolidó mediante la unificación ideológica de Buenos Aires a través del uso obligatorio de la divisa punzó, que era un brazalete o ropa que debían llevar todos los que estaban a favor de Rosas. Aunque parecía que la situación no podía estar peor, un hecho agravó aún más todo. El asesinato de Facundo Quiroga el 16 de febrero de 1835, cuando había sido enviado para mediar un conflicto con los gobernadores de Salta y Tucumán, y tras un éxito parcial se produce el desenlace fatal en Barrancayaco, Córdoba. Con este episodio quedó demostrado que la situación no se había normalizado y la legislatura decidió ofrecerle a Rosas la elección con las facultades extraordinarias más la suma del poder público. Así comienza el segundo gobierno de Rosas, en la que se toma como primer medida la ley de aduanas, que protegía las materias primas y productos locales, cobrando impuestos
a los productos importados que competían con las nacionales o también impidiendo su entrada, es decir, proteccionismo. Esta ley favoreció a las provincias, pero sobre todo a Buenos Aires, que aumentó sus ingresos aduaneros. En esta segunda gobernación, Rosas debía enfrentar conflictos internos y externos. Dentro de los principales opositores, tenemos que mencionar a los unitarios. El general Lavalle era uno de ellos. Otro grupo que expresa sus diferencias con Rosas es el llamado grupo La Generación del 37, un grupo de intelectuales que difundían en periódicos y revistas sus ideas inspiradas en el romanticismo francés y sus críticas contra el gobierno rosista. También debemos mencionar su enemigo número 1, Sarmiento, quien no estaba de acuerdo con Rosas por ejercer el poder de forma autoritaria, persiguiendo a los opositores y censurando la prensa. Por otra parte, tenemos los conflictos externos en 1838 con el bloqueo francés, que se trató de un conflicto diplomático en el que las naves francesas bloquearon el puerto de Buenos Aires. Esto produjo grietas con los granaderos del sur y se reanudó la guerra civil con Lavalle, pero sin muchos éxitos. El conflicto con Francia tuvo su fin en el año 1840, pero concluido el conflicto, Rosas limitó la navegación por los ríos del Paraná y Uruguay, lo que llevó a que en 1845 el puerto de Buenos Aires sea nuevamente bloqueado, ya que los barcos franceses e ingleses intentaron entrar por la fuerza en el río Paraná para comercializar con las provincias, pero Rosas fortificó una parte del río llamada Vuelta de Obligado, aunque sin mucho éxito, ya que estos lograron pasar, dando lugar a la batalla de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845. En recuerdo a esta acción, el 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Ya para el año 1850 quedaron normalizadas las relaciones anglo-francesas. Tras 17 años de gobierno, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, entra en conflicto con Rosas, reclamando la libre navegación de los ríos, y decide enfrentar al gobierno bonaerense aliado con Brasil. Urquiza avanza con sus hombres, derrotando a Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Vencido el gobernador de Buenos Aires, se embarcó en un buque de guerra hacia Inglaterra, en el que vivió gracias al dinero que le enviaban sus amigos desde Buenos Aires. Finalmente muere en una chacra el 14 de marzo de 1877.